¿Cómo están? Habíamos planteado que la filosofía se articula o se ordena en torno a preguntas. Lo que vamos a ver hoy es la visión que tiene Martin Heidegger respecto de cuál es el problema fundamental de la filosofía. Heidegger es un filósofo contemporáneo, murió en el año 1976, es un filósofo que tiene gran influencia en la filosofía actual, es muy admirado, muy citado, también muy discutido, muy controvertido, a veces por razones extrafilosóficas, por cuestiones históricas, fundamentalmente por su relación con el nazismo. Pero, como decía antes, es un filósofo inevitable para comprender la filosofía contemporánea. Vamos a tomar un texto de Heidegger que es Introducción a la Metafísica, que recoge una serie de clases dictadas en 1936 y que ha sido traducido por primera vez al español por un profesor de la Universidad de La Plata, del Departamento de Filosofía, que es Emilio Estiú, en esta edición que yo tengo, que les muestro, que es de la editorial Nova. Tiene un estudio preliminar, Estiú, que también es muy interesante. Entonces, cuando leemos a Heidegger, encontramos que su manera de escribir tiene cierta peculiaridad, digamos, cierta oscuridad, que hay una suerte de búsqueda lingüística, que hay una digamos, renovación terminológica. Es decir, él escribe, por supuesto, en alemán y las traducciones al español suelen tener, digamos, también cierta complejidad. Entonces, para el lector inadvertido, los textos de Heidegger pueden resultar oscuros, ¿no? Requieren mucho esfuerzo para, digamos, internarnos en ellos. Este texto, Introducción a la Metafísica, es un texto relativamente accesible, aunque, por supuesto, digamos, hay que entenderlo en el contexto de las ideas del autor. Lo que él plantea como punto de partida es justamente cuál es la pregunta o el problema filosófico fundamental. Y lo que sostiene es algo que puede resultar desconcertante, ¿no? Es decir, la pregunta que él plantea, ni bien se abre el texto en el primer capítulo, es que la pregunta filosófica fundamental es ¿por qué hay algo y no nada? Es decir, lo que él está diciendo es ¿por qué el mundo es, por qué las cosas son, si podrían no ser? Es decir, si podría haber nada. Es decir, ¿por qué las cosas son y por qué son como son? Él en el texto lo plantea de una manera más técnica en este texto y utiliza la expresión ente. Es decir, lo que él se pregunta es ¿por qué hay ente y no más bien la nada? Cuando usamos la expresión ente, estamos haciendo referencia justamente a lo que es, a lo que hay, sea real o imaginario. Es decir, una mesa, un árbol, Don Quijote, son entes. Es decir, forman parte de lo que es, de lo que hay. Entonces, lo que Heidegger se pregunta es ¿por qué hay ente
y no la nada. Entonces, a lo que él apunta es a esta cuestión de qué es lo que hace que los entes sean. No se pregunta por un ente en particular, es decir, no se pregunta por Dios o por el mundo o por las ideas o por los entes lógicos, sino que él se pregunta por el fundamento de los entes, es decir, ¿por qué los entes son si podrían no ser? Es decir, lo que él está planteando es, digamos, la pregunta que está en el corazón de su filosofía, que es la pregunta por el ser. No por un, como les decía, por un ente en particular. Si él dice la filosofía, digamos, se centra en explicar algún ente o algunos entes, y en realidad la pregunta no es por los entes, sino por el fundamento del ente, por lo que hace que los entes sean, que justamente es el ser. Entonces, la pregunta filosófica para Heidegger es la pregunta por el ser. Cuando estamos diciendo por qué hay ente y no más bien la nada, estamos preguntando por el fundamento del ente, es decir, estamos preguntando por el ser. Es decir, de esta manera Heidegger retoma y resignifica una pregunta que ya había sido planteada en la filosofía en el siglo XVIII por un filósofo y matemático cuyo nombre es Leibniz. Les muestro. Entonces, Heidegger retoma esta cuestión de Leibniz y, como les decía, la convierte en el centro de su filosofía. Entonces, lo que él sostiene es que esta pregunta filosófica fundamental es la primera, en el sentido de que es la pregunta fundamental, pero no es primera en el orden temporal, es decir, no es lo primero que se preguntan las personas o los pueblos. Él dice, las personas se informan, preguntan muchas cosas, registran muchas cosas y a veces no dan con esta pregunta por qué hay algo y no la nada. Entonces, dice, no dan con el problema que esta pregunta, ¿no es cierto? Es decir, no basta con repetirla, con leerla, sino, digamos, plantear el problema. Pero, dice, a pesar de eso, sin embargo, esta pregunta nos roza muchas veces, y nos roza cuando, digamos, nos sucede cierta disposición anímica o cierto temple de ánimo en la cual los entes, digamos, se opacan, ¿no? Como que retroceden, como que ceden en su fundamento, y ahí nos aparece esta pregunta, ¿por qué son si podrían no ser? ¿No? Él dice, por ejemplo, en la desesperación, en el júbilo, en el aburrimiento, todos estados o temples de ánimo distintos entre sí, ¿no? Donde o bien nos da todo igual en el aburrimiento, cuando en el júbilo, cuando parece que vemos el mundo por primera vez, o en la desesperación, cuando el mundo, los entes se oscurecen, ¿no? Y todo parece perder sentido, ¿no? En estos estados de ánimo, temples de ánimo, si se quiere, extremos, ¿no? Pareciera que el mundo que nos rodea, el mundo cotidiano, los entes, muestran como su fragilidad, ¿no? Y aparece la posibilidad de la nada. Es decir, ¿por qué
estas cosas son si podrían no ser, ¿no? Entonces, la presencia de la nada, la posibilidad de la nada, que acá tenemos que entenderla no como la inexistencia de algo, sino que la posibilidad de la nada es lo que de alguna manera nos hace patente, es decir, nos muestra el problema del ser, ¿no? ¿Por qué las cosas son? ¿Por qué los entes son? ¿Y por qué son como son? Si podrían no ser, ¿no? Esa, como les decía, es la pregunta que está en el corazón de la filosofía de Heidegger, y que Heidegger dice, bueno, nos roza en situaciones extraordinarias, en temples de ánimo extraordinarios. Entonces, justamente haciendo referencia a esta ruptura, digamos, con la cotidianeidad, con lo establecido, con lo banalizado, que de alguna manera supone el preguntar filosófico, Heidegger hace una referencia a otro filósofo que es Nietzsche, y dice lo siguiente. Dice, al comienzo hemos formulado una pregunta: ¿por qué es en general el ente y no más bien la nada? Afirmamos que el filosofar consiste en el preguntar de esta pregunta. Si al pensar y al inspeccionar nos abrimos a la dirección de ella, renunciaremos enseguida a permanecer dentro de algún dominio corriente del ente. Rebasaremos todo lo que es propio del orden de la cotidianeidad. Preguntaremos por algo que traspasa lo corriente y ordinario, cuya ordenación está en lo cotidiano. Nietzsche dijo cierta vez, cita, el filósofo es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera y sueña cosas extraordinarias. Fin de la cita. Continúa diciendo Heidegger, filosofar consiste en preguntar por lo extraordinario. Y más adelante agrega, filosofar, podemos decir ahora, es el extraordinario preguntar por lo extraordinario. Bueno, por ahora terminamos con Heidegger, y en siguientes encuentros seguiremos viendo otras cuestiones de la filosofía. Gracias.